José Gilberto Moreno, gerente del Museo Elder. José Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Espera que se ha marcado un poquito la voz. Ahora sí. Bien, todo bien, ¿no? todo bien, buenos días. Buenos días y encantado de saludarte para hablar no solo del museo, sino también de esa exposición de la que ya daba alguna clave. La exposición Bodies, ¿no? Cuerpos que esta semana ya toca a su fin, pero supongo que con muchísima intensidad, ¿verdad? Pues sí, nos ha sorprendido porque, fíjate, ahora a primera hora del día estábamos viendo los datos del fin de semana que acabamos de acabar y cada día que se suma a la propuesta expositiva, pues están viniendo más visitantes. Es decir, lo que suele ocurrir al contrario, que tiene mayor efecto los primeros días, las primeras semanas, pues no paramos cada fin de semana en tener más visitantes que el anterior, ¿no? Y esto quiere decir que el boca a boca está haciendo mucho, que hay una propuesta muy interesante, muy científica, muy anatómica, muy noble, muy limpia, a pesar de lo que pueda parecer nada sensacionalista, sino desde el punto de vista de la investigación, de lo que nos aporta, porque es una exposición del cuidado, de cuidarnos nosotros, de mirarnos por dentro, de saber los frágiles y a la misma vez la máquina perfecta que es el cuerpo humano, ¿no? Y entonces estamos muy, muy contentos. No sé si tienes el dato concreto a día de hoy del total de visitas que han tenido y si esperaban muchas más, si esperaban muchísimas menos, porque todavía falta una semana, pero a día de hoy, ¿existe un dato concreto de resumen de visitas desde que comenzaba? Bueno, nosotros teníamos una previsión de unas 10, 12 mil personas para una exposición que dura 4 semanas, ¿no? A día de hoy ya hemos superado 25.000 personas y todavía nos quedan 8 días de exposición, o sea que es una exposición además que no solo hemos ofertado el núcleo principal, que es la muestra de cuerpos y órganos humanos reales desde un punto de vista anatómico, separado por los sistemas del cuerpo humano, sino que hemos propuesto un recorrido, ¿no? Un recorrido desde la evolución de la especie humana, desde el cuidado de nuestro entorno y de nuestro planeta, desde los diferentes factores de riesgo de otros entornos, como significa explicar la importancia del cambio climático para seguir nosotros manteniendo vivo nuestro entorno, del laboratorio marino, del pasillo de hábitos saludables, de otras propuestas que al final enriquecen la propia muestra, la propia exposición, incluso con un pequeño taller donde pueden tocar órganos, en este caso cedidos por la Facultad de Veterinaria de la universidad. Y la verdad que la propuesta es muy enriquecedora, ¿no? Es algo más que una exposición y yo creo que eso es lo que está obteniendo el éxito que estamos percibiendo. Cuando dices tocar los órganos, los que hemos pasado por la exposición, pues los hemos visto, los hemos palpado también, pero la sensación de aquellos que los tocan, ¿cuál es? ¿Qué te han contado o qué te cuentan también los técnicos del museo cuando ven que otras personas pueden tocar órganos reales? Bueno, es muy diferente ver lo que estamos acostumbrados en un atlas, todo muy colorido, todo con diferenciación, todo muy limpio, ¿no? El órgano plastinado no es nada, por decirlo de alguna manera, que vaya a llamar la atención en negativo, sino todo lo contrario. La curiosidad de saber cuánto pesa un cerebro, un corazón, saber cuál es la textura de un pulmón, etcétera, etcétera, y después también saber que esta nueva técnica de plastinación lo que hace precisamente es plastinar, ¿no? Plastificar, porque se inyecta silicona a todo el órgano y se queda como muy engomado para que el oyente y el videoyente entienda. El contexto es saber que desde las técnicas ancestrales de aceite, sal, vinagre, pasamos después al formol, que durante décadas forma parte de todos nuestros laboratorios, a una técnica de plastinación que hace conservar estos órganos y estos cuerpos durante décadas, ¿no? Entonces se sorprenden, por un lado, los frágiles que somos, no somos capaces de entender ellos y el corazón para algunos es así de grande y para otros así de pequeño, ¿vale? O los riñones son así de pequeños que les llama mucho la atención o lo tocan con miedo, ¿no? Con fragilidad de que les vaya a ocurrir algo y es muy curioso las sensaciones que perciben y que reciben, ¿no? La verdad que fundamentalmente curiosidad y sorpresa. Sobre la exposición, decías antes que podemos ver y observar cómo somos por dentro, pero no es una exposición que pueda causar rechazo porque cierto es que quizá a lo mejor la ausencia de sangre o de colores como el rojo hace que a lo mejor no sea tan difícil para los que
son un poco más delicados, lo voy a decir así, ¿no? A la hora de observar algo así. Yo no sé si compartes conmigo esta opinión, porque claro, vemos cuerpos que, como bien indicas, con ese tratamiento lo que se puede ver son los órganos, pero no se ve esa imagen que siempre hemos visto de algo que puede pues salir sangre a borbotones o un músculo a lo mejor rosado. Todo eso no se percibe, ¿no? Bueno, está claro que tienes una visión profesional periodística y has dado con la clave, ¿no? Hay más sensacionalismo en la propia publicidad que la productora emplea en la exposición que después realmente lo que nosotros tampoco queríamos darle un toque fuera de lo normal. Uy, eso es que probablemente están trabajando en el contexto. Espera que en unos segundos se apagará. Vale. No es ninguna alarma que nos deba preocupar, ¿no? No. Yo por si Ahora, acaso. ahora. Muy bien. Es que casualmente estrenamos exposición también la próxima semana de una exposición inédita de red eléctrica conectados con el futuro, Ajá. que va a tener también muchísima repercusión porque es la transición energética, ¿no? Va a llamar mucho la atención. Pero al respecto a lo que me decías de tu visión profesional periodística, efectivamente el contexto de no tener pelo, de no tener sangre, de no tener expresiones faciales, elimina mucho lo que algunas personas a lo mejor quieren venir a ver, que no es esa la razón y además fuera de todo contexto que no sea el ámbito del propio Museo de la Ciencia y la Tecnología en este aspecto. No queremos ni mucho menos dramatizar un aspecto de discursos a veces que sin argumento y sin contenido no se producen en la muestra, ¿no? Estos son cuerpos y órganos dedicados a la divulgación científica, dedicados a la investigación, dedicados a conocer nuestro cuerpo anatómicamente y por eso cualquier rasgo de sensacionalismo, incluso de identificación, incluso de cuestión que llame la atención fuera de ese contexto sanitario y de ese contexto de divulgación anatómica, en este caso fisiológica, científica, lo hemos eliminado. Entonces, que nadie venga pensando en que le va a dar impacto negativo, que crea un morbo exagerado, no es esa ni mucho menos la intención y así además lo hemos querido hacer. Hay 9 exposiciones de cuerpos humanos reales, de técnicas de plastinación que circulan por todo el mundo y hay otras que sí ponen el foco en la expresión, a lo mejor más dirigido incluso al arte o incluso a llamar la atención con posturas y colorean estos cuerpos pues para ese falso sensacionalismo de saber lo que estamos exponiendo, ¿no? Una condición del Museo Elder, del Museo de la Ciencia, era precisamente que no, que esta era una exposición del cuidado, de anatómica, de divulgación científica, de conocernos y además el público, que ha sido fantástico durante este tiempo, lo está percibiendo de esa manera, cosa que nos congratula. Claro. ¿Ha habido alguna queja? ¿Alguien que haya dicho, oh, qué desagradable, qué mal, no me lo esperaba así, esto pues es tremendamente dañino para el ser humano? ¿Ha habido alguien que haya hecho esa reflexión o de las 25.000 personas pues todo el mundo ha salido bien y contento? Entiendo que no, pero bueno, no sé si han trasladado al museo algo negativo. No hemos tenido incidencia en ese aspecto. De hecho, todo lo contrario. Es decir, el no me lo esperaba así era precisamente porque esperaban a lo mejor un impacto más sensacionalista. Probablemente sí es cierto que hay todavía un movimiento muy minúsculo que desde hace 30 años, cuando comenzó las técnicas de plastinación, pues quisieron incidir en la búsqueda de los orígenes de estas personas que cedían su cuerpo a la ciencia y a veces, pues bueno, hemos tenido gente que pide explicaciones del origen de los órganos y los cuerpos, si realmente están los consentimientos informados, si realmente están los informes gubernamentales. Hay un pequeño movimiento, incluso no vamos a negar lo que reparte panfletos en la puerta del museo con esta tal, pero bueno, eso lleva circulando 30 años y no han sabido diferenciar entre el origen de aquella primera exposición que documentalmente tardaron mucho en expresar la regularidad y lo serio que significa esta exposición, a lo que ahora nosotros demostramos que la bioética aquí se cumple, que toda la documentación de los consentimientos informados de estas personas pues fueron cedidos en vida, de que toda la reglamentación, obviamente estamos hablando de un organismo oficial como es la Fundación del Museo de la Ciencia, pues está en regla, pero
no ha habido ni una sola incidencia en negativo de los visitantes que han pasado por el museo. Y aquellos que reparten panfletos en el exterior no han intentado ver lo que hay para que a lo mejor les cambie la idea o la percepción de lo que creen ellos que hay en el interior, porque hay veces que muchos hablan sin saber o creen que lo que se está haciendo pues hace daño cuando es todo lo contrario, ¿no? Se muestra cómo somos y, como bien decías al comienzo, lo frágiles que podemos llegar a ser. Yo creo que es muy positivo porque el visitante ve la exposición, ve cómo hay que cuidar un pulmón, porque ve cómo, qué es lo que ocurre si eres un fumador, ¿vale? O qué es lo que ocurre si eres un bebedor, o si estás estresado, o si no te alimentas bien. Es decir, esa comparativa, ese objetivo de interiorizar los cuidados de nuestro cuerpo humano se consiguen. La gente sale con una conciencia diferenciada. Este pequeño grupo, yo entiendo que no están organizados porque algunos han accedido al museo y se han entrevistado conmigo, y cuando perciben y cuando se les enseña todo, pues se quedan totalmente tranquilos, ¿no? Otros han escrito correos electrónicos. Estamos hablando de 4 personas, ¿eh? No estamos hablando ni siquiera de 40 sobre las 25.000 que han entrado, estamos hablando de 4. Pero hay otros que hacen su activismo lícito totalmente, pues en la puerta, que quieren manifestar su opinión, pero que no piden explicaciones que son tan sencillas como que aquí todo pues se hace de manera muy seria, con mucho respeto, con mucho rigor, con el condicionante bioético. Mi condición, además de sanitario, así lo exige, y fue un complemento a poner en marcha esta exposición. Así que lo ponemos como anecdótico, pero bueno, que siempre sabemos que la información tiene que estar accesible. Así está, unos la piden, pues otros no la piden, y establecen su activismo, en este caso de crítica. Esperemos que es constructivo, porque si en su momento fue constructiva para regular todo esto, pues ya no tenía ningún sentido pues hacer una protesta sin argumento actualmente. Efectivamente. Y de los órganos que hay, ya no digo los que se pueden palpar, sino los que hay en diferentes vitrinas, ¿cuál ha sido el que más llama la atención a los visitantes? Bueno, hay un cuerpo, que es un cuerpo real, que solo se ve los vasos sanguíneos, es decir, solo se ve el aparato circulatorio, porque se ha desintegrado con la acetona y los productos químicos el resto de materia orgánica, de materia ósea, que es espectacular, que es donde vemos pues todo el torrente de tuberías circulatorio que tenemos, que hasta 100.000 kilómetros de venas, arterias, arteriolas y vénulas tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, 2 veces la vuelta al planeta Tierra, para saber precisamente cómo a todos los lados de nuestro cuerpo tiene que llegar oxígeno y nutrientes a través de nuestra sangre, y por eso nos tenemos que cuidar, ¿no? Es espectacular ver ese cuerpo, es espectacular ver el ancho del nervio ciático, es espectacular ver los pulmones y todo el árbol bronquial, es espectacular pues ver la capacidad acordeónica de nuestro intestino, cómo se pliega y se contrae con sus 5 o 6 metros, que después llega a medir hasta 11, 12 metros. Los órganos, verlos en real, el corazón con todas sus aurículas, ventrículas, sus cavidades, sus válvulas, las capas musculares, que llama mucho la atención, y fundamentalmente también en nuestro sistema eléctrico, ¿no? El cerebro y la médula ósea y todas sus ramificaciones nerviosas, cómo somos capaces de articular nuestra acción de poner en marcha diferentes sistemas, probablemente de la máquina mejor inventada del mundo, ¿no? Y cada órgano, pues bueno, con este resumen que te he hecho de varios, ¿no?, tiene muchísimo contenido, muchísimo argumento de qué hablar, y llama mucho la atención. Siendo José Gilberto Moreno sanitario y después de haber visto esta exposición en profundidad, Bodies, ¿no? Cuerpos, ¿quién ha creado al ser humano? ¿Se le ocurre quién y de dónde salimos con esa perfección que se ha visto? Es curioso, es una exposición que un porcentaje nada desdeñable son sanitarios, profesionales de la medicina, enfermería, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, han circulado y se convierten en maestros de sus generaciones. La evolución del ser humano viene de miles y miles de años, es decir, si nos vamos a las antiguas especies humanas, al neandertal, al Homo sapiens, a la propia teoría de Darwin, ¿no?, de cómo provenimos incluso de raza simia o de la raza del mono, cómo nuestro cerebro se fue aumentando
a medida que nosotros íbamos avanzando como evolución. Las especies humanas anteriores no tenían creatividad y desaparecieron porque no podían cazar animales pequeños y no se podían alimentar, no tenían lenguaje y desaparecieron porque su cerebro no aumentaba, no creaba, no tenía inventiva para crear el fuego, la rueda, y la propia supervivencia estaba limitada por eso. Cuando empezamos a comunicarnos, a crear, incluso a enamorarnos, ¿no? Nuestro cerebro fue aumentando y fuimos interactuando y la especie humana se apoyó unos con otros, ¿no? Ahora nos ponemos unos auriculares y una pantalla y casi nos aislamos individualmente. No sabemos si este puede ser el fin de la especie humana, pero está claro que la propia adaptación que hemos visto, cómo crece nuestro cerebro, cómo cuando fuimos Homo erectus y nos pusimos de pie, cómo nuestras articulaciones se diferenciado, cómo nuestros órganos se adaptan a nuestro entorno. Está claro que no hay inventiva, es producto de la evolución propia de un ser vivo, que en este caso hemos sido racionales, somos capaces de pensar, somos capaces de comunicarnos, somos capaces de racionalizar cosas, de establecer diferentes soluciones a un mismo problema, a una misma pregunta, y esa evolución no sabemos qué fin tiene. Nuestro cerebro tiene, ahora lo que conocemos es un 20% solo del actual, es decir, imagina las ilimitaciones que tienen en este momento. O sea, entendemos y cada vez más la ciencia ha avanzado en ese aspecto, que es un tema de adaptación y de evolución, ¿no? Y en ese punto estamos. En esa evolución, yo no sé si José Gilberto Moreno comparte la idea de que vamos a perder los meñiques. ¿Por qué? Porque ya no los utilizamos. Teléfonos móviles, solo los pulgares, las tablets, el índice, pero el meñique ya no se le está dando utilidad. ¿Lo vamos a perder en un futuro? Tú eres más joven que yo, José Luis. Tampoco tanto. Yo me tocó hacer curso de mecanografía para saber las pulsaciones, que si no tenías más de 120 suspendías. Sí, es verdad. Ahora ya es algo intuitivo. En las nuevas generaciones no hay que enseñarles cursos de mecanografía, la técnica QWERTY, porque ya nacen con un teclado, ¿no? Las películas del futuro, la cabeza es triangular para alojar un cerebro gigante, que va creciendo sin, como decía antes, conocer todavía la gran parte de las posibilidades neuronales del actual que tenemos, ¿no? La propia evolución, si realmente, yo creo que estamos en una posición transitoria, ¿no? Que no vamos a vivir con el teclado continuamente ni con los digitales. Como mismo empezamos con disquete y hemos llegado al pendrive, o casi ya ni se usa, hemos vuelto al disco de vinilo y volveremos a otro tipo de cosas. Yo creo que todo nuestro cuerpo va a funcionar y debe de funcionar, y nos va a hacer falta ese meñique para tocar el piano, para agarrar, para la psicomotricidad y para muchas cosas. No podemos dar nada por sentado. Vamos a ver cómo evolucionamos y cómo la tecnología se adapta a nosotros y a nuestras necesidades más que nosotros a ellos, que es lo que debería ser. Bueno, por aquí hay una pregunta, dice Álamo 70, buenos días, ¿la evolución es inherente únicamente a la especie humana? En caso contrario, ¿qué otra especie ha evolucionado más de las existentes en la actualidad? La pregunta es buenísima, porque estamos hablando de todos los seres vivos y lo podemos ver. Animo a que cada vez veamos más documentales absolutamente espectaculares. Por eso, en esta exposición les hicimos pasar por dónde vive un astronauta durante casi un año en 6 metros cuadrados, o por qué el cambio climático tiene diferentes efectos según lo que hagamos, o por qué los cetáceos marinos canarios solo viven en nuestras aguas y cómo se han adaptado a vivir en el mar, a vivir en la tierra, a vivir incluso con lo mal que lo hacemos los humanos en el cuidado de nuestro entorno. Y es cierto lo que el oyente o el videoyente nos está comentando, ¿no? Todas las especies evolucionan, todas se están adaptando a su entorno, que en este caso estamos castigando fundamentalmente al ser humano. Somos los que nos estamos cargando nuestro planeta, nos estamos cargando a nosotros mismos, donde vivimos y donde puede ser pues una evolución en negativo de nuestra propia supervivencia. Aquí tiene toda la razón y son todas las especies las que se adaptan. Bueno, hay una especie, y lo leí el otro día en un artículo, que se ha creado, que consume plástico en el fondo marino, porque es tal la cantidad de plástico que puede vivir, por lo visto, consumiendo plástico, no sé si algo más aparte, pero es curioso porque es como una especie de cangrejo. Con lo cual la evolución también dentro de la parte negativa nos ha llevado a ver que todo el daño que hemos hecho ha creado nuevas especies de este tipo. Habrán adaptaciones de todo tipo. Hay que poner en equilibrio todas las que desaparecen por ese consumo de plástico, por esos derivados del petróleo, que siempre van a ser muchas más que las que son capaces de sobrevivir, ¿no? Entonces,
ese equilibrio cuanto antes, desde lo individual, desde los colectivos, desde las grandes decisiones, pues hay que ponerlas en marcha. Pero siempre hay que decir que desde cada persona podemos hacer mucho también, porque es más que necesario. Bueno, para ir terminando, ¿en qué exposiciones futuras hay? Nos hablabas antes de una nueva exposición que dentro de nada ponen en marcha, pero ¿qué cambios tiene el museo? Que es como un laberinto, ¿no? Que cada vez que entras ha cambiado todo y ya no sabes dónde está la entrada, la salida, en teoría, porque ha cambiado completamente. Sí, estamos continuamente en dinámica, ¿no? El público lo quiere así, el visitante, la sociedad ha despertado después de la parte más grave de esta pandemia y necesita también normalizar su intelecto y también su oferta de ocio y tiempo libre con muchas cosas, como las propias que hacemos en este aspecto. Y en ese contexto, lo que vamos a inaugurar precisamente la semana que viene, que es el Día Internacional de los Museos, es la exposición Conectados con el Futuro, la transición energética. Después vamos a tener un planeta Titiritrón en busca de la flor del Oroval, con una exposición de hierbas medicinales canarias, de dónde podemos encontrarlas, de nuestros procesos agrícolas autóctonos. Después tendremos la Casa del Futuro, que también es muy espectacular, y una exposición también de la evolución de las máquinas de fotos, con más de un centenar de máquinas fotográficas que nos van a llevar antaño y al recuerdo. Vamos a transformar el museo, pues, para que cada trimestre, cuando entren, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está lo que yo había visto antes, no? Hasta la máquina de vending de la izquierda ya cambia de sitio, seguro, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que también es una forma de no aburrirse, ¿no? Porque es también una pena, ¿no? El que tengas un lugar como este, donde cierto es que haya mucha gente que a lo mejor no haya tenido oportunidad de ver alguna exposición, pero el que ha visto alguna luego vuelve. Y yo recuerdo y conozco a mucha gente que mínimo va 2-3 veces al año, sí o sí, porque sabe que los cambios siempre los va a encontrar y que también están atentos a todos esos cambios que ustedes proponen y que les permite, pues, ver otra cosa, ¿no? Y también hace que no te aburras, porque siendo trabajador de un sitio donde siempre está cambiando todo, la rutina no es tal, no es tan dura, ¿no? Como alguien que se sienta, hola, te hablo de esto y ya está, ¿no? Que parece que siempre es un poquito más tedioso todo. Sí, aquí estamos estresados por hiperactividad, ¿vale? Sí. Estamos estresados porque terminamos una cosa y estamos preparando la siguiente, pero bueno, ese es el dinamismo propio. Los museos ya son vivos, ya tienen que ser museos interactivos, no solo nos toca conservar el patrimonio, sino divulgarlo, pero también diversificarlo, ¿vale? Alguien tomaba disparates cuando habían cuestiones de dinamizar los espacios y mantenerlos estáticos. Ya todos los museos en ese contexto, pues lo que están haciendo es dinamizar, proponer actividades, otros formatos de divulgación, que al final es lo que triunfa, ¿no? El que la gente perciba emociones, interactúe por sí mismo, descubra y se hace las preguntas por sí mismo, porque eso es lo que despierta la curiosidad, y después de una visita al museo la va a mantener viva y va a seguir con ese contexto, ¿no? Ahí hemos avanzado, tenemos una suerte, ¿no? Que el Museo de la Ciencia y la Tecnología no tiene un patrimonio como puede tener algo de Bellas Artes, como puede tener el coleccionismo, como pueden tener otros contextos que obliga a ser un poco más estáticos por responsabilidad, además patrimonial. Y en ese aspecto, bueno, el Museo de la Ciencia sí es cierto que es más experimental, ¿no? Ya la propia palabra lo dice, y proponemos además que el visitante lo perciba así. Bueno, para ir acabando, la exposición, como iniciábamos, Bodies, Cuerpos, se puede disfrutar hasta el 15 de mayo, si no me equivoco, el domingo, ¿no? No sé si hoy, lunes, es cuando cierra el museo y el resto de días va a haber máxima actividad también con la exposición. Así es, de martes a domingo, de 4 a 8 de martes a viernes y de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo. Oye, eso de librar los lunes también es una alegría, ¿no? Que el lunes dicen que es el peor día de la semana, pero hombre, también trabajar el fin de semana es una faena. Bueno, no libramos los lunes, porque realmente se cierra el museo los lunes, pero es cuando más trabajamos probablemente, claro, porque toca cambio de exposiciones, toca recolocar todo, ver la oferta de la semana. El personal de atención al visitante sí descansa, y el resto, bueno, nos vamos alternando, pero viene bien que todo el personal descansa el lunes, porque obviamente cuando mayor actividad hay es el fin de semana en los museos. Sin duda. Bueno, para acabar, yo tengo una sorpresa para José Gilberto Moreno. Ahora mismo, que sepa José Gilberto
que esta entrevista se está viendo en el metaverso. Esta entrevista está saliendo ahora mismo en el metaverso en una recreación del Parque Santa Catalina con el Museo Elder a un lado, después le mandaré el vídeo, y en pantalla gigante en el metaverso de Alt Space de Microsoft. O sea que todas esas novedades también las hemos estado pues implementando por aquí. Vaya, pues te has puesto en contexto precisamente del Museo de la Tecnología y qué gran noticia me das, ¿no? No sí. esperaba yo, me dices al principio, no al final de la entrevista. Hombre, no, por si te lo digo al principio, a lo mejor te quedas pensando, y dice, ¿cómo se hace eso? ¿Y dónde está? ¿De qué me está hablando? Al final, para que digas, mira, todo lo que he dicho ya ha quedado ahí en el metaverso también y se puede ver. O sea que después le mando un vídeo a José Gilberto Moreno para que vea de lo que estoy hablando y dónde estamos, porque también yo no sé qué opinión tienes de todas estas nuevas tecnologías, porque realidad aumentada la hemos visto en el museo y también en el metaverso. Entiendo que habrá que estar, ¿no? Cada día son más los que han dado el salto y es el siguiente paso, mínimo un poquito al día, no mucho tiempo. Yo creo que sí. A ver, las tecnologías están para eso, para usarlas como herramientas, y en este caso de la divulgación es brutal, ¿no? Porque nos permite unas posibilidades de ampliar nuestros horizontes, que es casi obligado, ¿no? El que lo vayamos haciendo poco a poco. Así que magnífica esta iniciativa y esta propuesta, un regalazo. Bueno, pues José Gilberto Moreno, regalo siempre poder hablar contigo, que es un placer, y sobre todo es un placer ver cómo está ese museo, que dobla, que hay que decirlo pronto, dobla las visitas de la exposición, que esperaban 12.000 y llevan 24.000 y todo lo que queda esta semana. Así que récord absoluto y enhorabuena a ti y a todo el equipo del museo, que es una maravilla. Muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.